Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar con respecto a lo que es la colonización y descolonización. Dos términos bastante conocidos y utilizados para expresar diferentes modos de pensar, formas de vida, actitudes que pueden presentar las personas o que ha implicado un gran cambio en nuestro contexto. En ese marco, dentro de lo que es colonización y descolonización, analizaremos algunas cosas, algunas características bastante puntuales que nos ayudarán a comprender estos términos. Inicialmente, ¿qué es la colonización? En este gráfico que se nos presenta, precisamente la colonización empieza o inicia en 1492 a la llegada de Cristóbal Colón a América, el hecho del descubrimiento de un nuevo territorio, el hecho de considerarse a su vez como dueños de este territorio descubierto, y el hecho también de que las personas o todo lo que habite dentro de este mismo es parte del descubrimiento y como tal son sometidos a ciertas conductas o ciertas doctrinas que los españoles tenían en ese momento. De acuerdo a esto, se nos presenta un concepto. La colonización es una forma de dominación entre la que intervienen dos grupos, un grupo dominador, también conocido como poder colonial, y un grupo dominado que se somete a la voluntad del dominador. Generalmente se asocia este fenómeno con la posesión del territorio, como anteriormente lo mencionábamos. En ese marco implica dos términos, implica dos actores, como lo plantea el concepto, que tienen que ver con la situación de dominador y dominado. Asimismo, dentro de las características que encontramos en el proceso de la colonización, tenemos el genocidio más sangriento. Esto básicamente porque la llegada de los españoles implicó la matanza y la muerte de muchos indios, los cuales no estaban de acuerdo con la forma de vida y de sometimiento de los españoles, y como los españoles en ese momento tenían lo que es la conducción de este espacio, de las actividades, entonces estos mataban a las personas que no estuvieran de acuerdo. La incorporación de la esclavitud. Al, al mostrarse contrario a las actitudes y demás, lo que se hacía era someter a estas personas, y al sometimiento ocurre lo que es la esclavitud, obligar a una persona en contra de su voluntad a hacer algo que considera no correcto. La repartición del continente, es decir, que a la llegada de los españoles y al descubrimiento del territorio comienzan a llegar otras expediciones, otros colonos de otros lugares a buscar lo que es riqueza en estos espacios. Entonces, considerándose dueños con aquellos espacios que ellos consideraban descubiertos y que no hubiera existencia de vida, entonces se crearon lo que es la colonia española, la colonia portuguesa, la colonia británica, la colonia francesa y la colonia holandesa. La expansión de la Iglesia Católica. Esto también nos daba a entender de que la Iglesia Católica tenía la misión
de poder evangelizar a las personas que estuvieran acá, considerando de que no tenían un Dios, no tenían una creencia y que deberían educarlas bajo la doctrina de los españoles. El mito del Dorado. Bueno, esta es una idea que nace y que repercute en la población, sobre todo en la población española, en los colonizadores, ya que esta idea de la ciudad de oro es la que atrae a muchos colonos a este territorio o a estos espacios para poder encontrar ese oro, esa riqueza que ellos ambicionaban. El mestizaje. Esto se da precisamente cuando llegan los españoles, porque los españoles llegan solo a las expediciones que se hace, y aquí se encuentran con poblaciones tanto de varones y de mujeres. Y el tema de las relaciones que se suscitan, ya sea de forma obligatoria entre el español al sometimiento de las mujeres que existían acá, se propicia lo que es el mestizaje. El origen precisamente de este mestizaje se da en el relacionamiento de ambos. La sociedad colonial de clases. Cuando se da esta situación, comienza a surgir lo que es las clases, como hoy día la conocemos, las clases sociales. Es decir, poner en una posición o marcar en una posición a determinada persona por su estatus, por su situación económica, por su forma de trabajo, o ya sea porque digamos la persona se las dividía en clases para poder ver esta situación de las clases sociales. Las causas de la colonización. ¿Cuáles son los motivos que conllevaron a este proceso de la colonización? Entre ellos tenemos económicas, culturales, tecnológicas. Económicas, el surgimiento del mercantilismo, así como la necesidad de encontrar una ruta alternativa para el comercio de las especias y de la seda. Culturales, con el renacimiento en la sociedad europea, algunos sugerían la esfericidad de la tierra y la proliferación de comerciantes. Tecnologías, la aparición de nuevas naves como las carabelas o los galeones que permitían la penetración transatlántica y por el proceso de mejora naval y de exploración. ¿Cuáles son ahora las consecuencias que nos ha traído este proceso de la colonización? Demografía. El excesivo, el surgimiento del mestizaje, es decir, cuando hablamos de demografía estamos hablando del aumento de la población, pero ya no una población que era de este territorio, originario de este territorio, sino da paso a lo que es el mestizaje, encomienda y esclavitud. En esta situación es poder asignar o designar a una persona española bajo que se haga cargo de un grupo de personas, y de los cuales estas personas tendrían que trabajar para esta persona en una situación de trabajar la tierra de agricultura, y estas personas no recibirían nada a cambio, solo es trabajar para esta persona. Y si no querían hacerlo, se lo sometía, y entonces como se lo sometía, daba paso a lo que es la esclavitud. La religión. La consecuencia de la religión, porque ya surge la creencia, y los indios de a poco van dejando un poco su creencia y un poco encontrándose como confundidos en esta situación. Y se los bautizaba y se los obligaba a que ellos puedan cumplir con lo que establecía la religión católica.
Intercambios técnicos y científicos. A la llegada de los españoles a estas tierras también se insertan lo que es los cambios de este tipo técnicos y científicos, ya que llegan nuevos mecanismos, nuevas formas, nuevas herramientas, nuevos instrumentos que para los indios eran novedosos, y también a su vez esto lo utilizaron los españoles para poder acercarse a los indios como tal, y esos intercambios se quedaron aquí. ¿Por qué se habla de un intercambio? Porque los indios tenían ya sus propias técnicas y su propia ciencia como tal, aunque no era reconocida por los españoles. Y hubo un intercambio, ya que esta persona le indicó una cosa a los españoles o le enseñó, y los españoles le enseñaron otra cosa a los habitantes de estos espacios. Ahora, ¿qué es la descolonización? Vemos aquí la figura que la descolonización nos enmarca un rompimiento de cadenas, un liberarse, un ya no dejarse someter. La descolonización es el proceso de independencia política de una colonia o territorio en relación con la nación extranjera que lo domina en condición de dependencia política, social y económica. Algunos lo conceptualizan como el hecho de romper una situación, como volver a repensar lo que estamos viviendo, cómo estamos, nuestras formas de vida como tal. Entonces es comenzar a construir algo desde nuestra propia vivencia. Características. Dentro de las características tenemos el proceso creado debido a los imperios coloniales. Es decir, como el rechazo que sienten las personas al hecho de ser sometidas en estos espacios da paso a lo que es la descolonización, el sentimiento que tienen las personas a liberarse precisamente de estas doctrinas, evitar su dominio e expansión de los territorios, en el marco de poder decir que este territorio es de los propios habitantes de aquí, y de que se debe frenar la expansión y la apropiación de estos territorios. Reconocimiento de sus derechos. Es el hecho de poder exigir y pelear y demandar el reconocimiento de sus derechos como personas, como habitantes, como tal, y dejar de ser tratados como animales, como personas que no sienten, que no piensan. Entonces es una forma de exigencia el reconocimiento de sus derechos. La lucha por la liberación de los pueblos. La situación de poder demostrar que con la unificación de varias personas, de pueblos, se puede conseguir el tema de poder liberar a una población, de poder liberar a un territorio, y de no seguir bajo la sublevación de los colonos. Es un elemento esencial de su proyecto revolucionario. La descolonización nace como proyecto en un sentido de que tenemos que ver las estrategias necesarias para comenzar a reconstruir un estado, una forma de vida, una forma de pensar, y como tal debe ser trabajado desde sus diferentes instancias. Causas de la descolonización.
Aquí vemos un gráfico en el cual las personas que habitan en un determinado territorio se ríen de lo que son los españoles, en el hecho de poder decirle que vienen a ser descubiertos. Y estas personas como tal se ríen de este hecho. Entonces, cuando pasa esto, ¿qué surge o qué denota? La descolonización se produce cuando los miembros de una nación usurpada toman conciencia de la situación y pretenden acabar con ella. Es decir, ya las personas son conscientes, tienen conciencia de la noción de lo que implica esto. Y las personas no van a tener una reflexión diferente a lo que vienen los españoles y cuáles verdaderamente son sus intenciones como tal. Consecuencias de la descolonización. La libertad es lo que se quiere, es lo que se busca. Situación económica. Crear, registrar nuevas formas de producir, de manejar, de establecer un estado, un país, pero basado en nuestras propias necesidades y de acuerdo a nuestras propias costumbres, a nuestras propias vivencias, y que no sea un proyecto de vida traído de otra parte. Carencia de infraestructura y medios técnicos. Recuperación del territorio. Muchísimas gracias. Espero que con la presentación que se ha hecho sea de valioso aporte para el proceso de formación y el entendimiento y comprensión de lo que implica la colonización y la descolonización.